Salut, comment ça va? Hoy en Pariciando te vamos a decir cómo contar tus vacaciones en francés y también te vamos a contar un poco nuestras vacaciones y la razón por la que no habíamos grabado últimamente. ¡Comenzamos! Parti. Fabi y yo decidimos hacer este video sobre las vacaciones porque justamente esta semana en Francia es la rentrée. La rentrée, que es el regreso a clases para niños y estudiantes. Y hay otra palabra que es la reprise, que esa se usa más para profesionales, para gente que regresa al trabajo. Y uno de los temas cuando regresas a clases o cuando regresas a trabajar, pues son las vacaciones. Sí. Entonces seguramente vas a escuchar o vas a preguntar cómo te fue en tus vacaciones. Y en francés sería... En francés puedes usar la pregunta ¿Tu as passé de bonnes vacances? ¿Tu as passé de bonnes vacances? Que literalmente es ¿pasaste buenas vacaciones? Y esta pregunta con tu la puedes usar con un amigo, una persona cercana, un colega que conoces muy bien. Entonces, ¿tu as passé de bonnes vacances? Y Fabi, puedes contestar Oui, j'ai passé de bonnes vacances. J'ai passé de bonnes vacances. Pero si quieres hacer la pregunta a una persona que no es tu amiga o es un jefe y que tú le hablas de manera más formal, ¿cuál sería la pregunta? Sería vous avez passé de bonnes vacances? Vous avez passé de bonnes vacances? Y esta pregunta también la puedes utilizar si pues te refieres a más personas. Por ejemplo, tu amigo y su familia o tu jefe y su familia. Es decir, es como si utilizaras vosotros. Y si te hacen la misma pregunta pero se refieren a ti y a tu familia, vas a contestar oui, on a passé de bonnes vacances. Así es, oui, on a passé de bonnes vacances. Acuérdate que en francés usamos al hablar el pronombre on, que es el pronombre impersonal, en lugar de nous. Entonces, oui, on a passé de bonnes vacances. Y otra pregunta útil es ¿tu as fait quoi pendant tes vacances? Así es, tu as fait quoi pendant tes vacances? Tu as fait quoi pendant tes vacances? Y esta es la pregunta informal. Pero la Sí. pregunta formal, ¿cómo sería? Sería con vous. Vous avez fait quoi pendant vos vacances? Vous avez fait quoi pendant vos vacances? Y para responder, Fabi, hay un verbo muy útil, bueno, que vamos a usar mucho, es el verbo aller, ¿verdad? Sí, así es. Je suis allé, si hablas de tú, y bueno, si somos nosotros, on est allé. On est allé. Por ejemplo, a la mer, a la montaña. Sí. Je suis allé, on est allé à la mer, à la montagne. Y si es una ciudad, a Madrid, a París. Así es, a Madrid, a París. En este caso vamos a usar la preposición a. Y si hablamos de un país es un poco diferente. Vamos a usar la preposición en si se trata de un país femenino, como Francia y España. Je suis allé en France o je suis allé en Espagne. Y si es un país masculino, como México, por ejemplo, vamos a usar la preposición au. Je suis allé au Mexique. Y bueno, en nuestro caso, este verano, on est allé au Mexique. Y como soy de Saltillo, de la ciudad, podemos decir on est allé au Mexique, a Saltillo. Así es. Y bueno, como ya lo escuchaste, fuimos a México y realmente el objetivo de nuestro viaje fue ver a mi familia. Entonces, también lo puedes decir en francés. Muy importante, en francés es voir ma famille y no ver a mi familia. O sea, no vas a decir voir a ma famille. Sí, es un error muy común. De los hispanohablantes porque nosotros utilizamos la preposición a. Entonces, no. Aquí tienes que decir on est allé au Mexique voir ma famille. Y si te fuiste de turismo, obviamente hay un verbo que tienes que aprender sí o sí, es el verbo visiter. Visiter. Por ejemplo, j'ai visité le Louvre. Bueno, o on a visité le Louvre. Y cuidado con este verbo porque en francés no lo puedes utilizar para decir que visitaste a tu familia, por ejemplo. Tienes que decir o utilizar el verbo ver, como lo vimos anteriormente, voir ma famille. También puedes decir rendre visite. Así es. On a rendu visite a ta famille. Pero visiter solo se usa para un lugar. Ahora te vamos a decir otras palabras que puedes utilizar para responder a la primera pregunta de si pasaste unas buenas vacaciones. Sí,
Después de haber dicho, oui, j'ai passé de bonnes vacances, puedes añadir otras cosas, ¿no? Entonces puedes decir, c'était bien, o c'était super, c'était génial, o también la palabra chouette, c'était chouette. ¿Qué más podemos decir? Pues podemos decir, c'était reposant, para decir que pues descansaste, que fueron unas vacaciones en las cuales descansaste. Sí, reposant. O también puedes decir dépaysant. Ah, sí, dépaysant, un poco complicado de pronunciar, dépaysant. Dépaysant, ¿cómo se puede traducir en español? Pues es un poco, no es que sea complicado de explicar, pero vamos a decir que como que te vas a otro lugar y te desconectas de todo y es algo diferente a lo que vives en tu día a día, en tu rutina diaria, entonces como que te desconectaste y... Algo muy diferente. Muy diferente, entonces eso también puedes utilizarlo para describir tus vacaciones. Y hay una expresión que los franceses usan y que es literalmente me hizo bien. Sí. Y la verdad es que en mi caso sí se aplica porque yo puedo decir que me hizo bien haber visto a mi familia, entonces ça m'a fait du bien de voir ma famille. Sí, así es, buena frase, muy interesante. Ça m'a fait du bien de voir ma famille. Y esta expresión faire du bien la puedes usar con otra cosa, por ejemplo, ir a la playa. Nos hizo bien ir a la playa. Ça nous a fait du bien d'aller à la plage. Y si quieres decir en general que disfrutaste de tu viaje, ¿qué puedes decir? Una expresión muy sencilla, j'en ai bien profité. Si hablas de tú, j'en ai bien profité. Y nosotros, on en a bien profité. Y otro verbo que puedes utilizar mucho es el verbo se reposer. Así es, se reposer, que es descansar. Entonces puedo decir je me suis reposé o je me suis bien reposé, o on s'est bien reposé. Hay dos verbos que seguramente también vas a utilizar para explicar tus vacaciones y son los verbos se balader y se promener. Así es, se balader y se promener, que son pasear. Entonces puedes decir je me suis baladé dans les rues de Paris, en las calles de París, o on s'est baladé, on s'est promené dans les rues de Paris. Hay otras preguntas que puedes escuchar que, por ejemplo, en mi caso me las hicieron cuando Olivia regresó a la guardería. Como sabían que íbamos a ir a México, me preguntaron, ¿alors le voyage s'est bien passé? Sí, buena pregunta para preguntar sobre el viaje. Si, por ejemplo, tomaste un vuelo, bueno, que fue nuestro caso. ¿Alors le voyage s'est bien passé? Y sí, y pues yo respondía, oui, ça s'est bien passé, mais ça a été un peu long. Ça s'est bien passé, oui, ça s'est bien passé, mais... ça a été un peu long. Que fue un poco largo. Sí, bueno, no un poco, bastante largo, sí. Pero bueno, puedes decir sí, fue un poco largo. El vuelo duró aproximadamente 10 horas con una conexión y además no llegamos a Saltillo, que es la ciudad donde vivo, llegamos a Monterrey, entonces todavía el tiempo entre Monterrey y Saltillo en coche, entonces fue bastante largo. Y otra cosa que les explicaba a las de la guardería es que pues fue un poco complicado con el cambio de horario. Porque bueno, entre México y Francia hay 7 horas de diferencia, entonces la verdad adaptar de nuevo a Olivia a los horarios de aquí, pues sí no fue rápido, nos duró una semana, pero afortunadamente lo logramos. Entonces la expresión que pues yo utilicé es ça a été dur avec le décalage horaire. Sí, ça a été dur avec le décalage horaire. Otro tema muy útil cuando hablas de los viajes, de las vacaciones, es el tiempo, ¿verdad? Entonces, puedes usar la frase il a fait beau, si tuviste buen tiempo, o il a fait très beau, si tuviste un super tiempo. Y al contrario, si tuviste mal tiempo, il a fait mauvais. Y si quieres hablar de la temperatura, il a fait chaud, si hizo calor, o il a fait froid, si hizo frío.
Y bueno, sabemos que este contexto es un poco particular pues en todo el mundo y algunas personas pues no salieron de vacaciones, sino que se quedaron en casa. Entonces, pues también puedes decir eso en francés. Sí, puedes decir je suis resté à la maison, je suis resté à la maison o je suis resté chez moi. Je suis resté chez moi. Y hablando de nosotros, on est resté chez nous. On est resté chez nous. Y ahí sí puedes usar también la expresión j'en ai profité pour. Por ejemplo, j'en ai profité pour faire des travaux. J'en ai profité pour faire des travaux. Y en este contexto el verbo significa más aproveché. Entonces aproveché pues de quedarme en casa para hacer renovaciones, por ejemplo. O también puedes decir que aprovechaste el tiempo para hacer bricolaje, que en francés sería... Du bricolage, j'en ai profité pour faire du bricolage. Y también puedes decir que aprovechaste el tiempo para guardar, acomodar, ordenar cosas. Entonces vas a decir... Faire du rangement. Faire du rangement. Entonces una expresión muy fácil, faire du, y puedes usar después du bricolage, du jardinage, du rangement. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que este video te haya gustado. Y ahora, Fabi, la respuesta a la pregunta, pero ¿por qué no hemos hecho video en 2 meses? Bueno, 2 meses yo creo. ¿Por qué? Bueno, pues la primera razón es que iniciamos con la realización de nuestro curso nivel intermedio. Estamos muy contentos del resultado y pues queremos agradecer a nuestros alumnos que iniciaron esta aventura con nosotros. Muchas gracias. Fue mucho trabajo, pero fue un trabajo con mucho cariño, que estamos muy contentos realmente de haber hecho esto. Y bueno, esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque nos fuimos de vacaciones a México. Como saben, pues el año pasado no fue posible por el COVID. Y este año pues sí tuvimos la oportunidad de irnos. Estamos muy contentos porque pues Olivia fue por primera vez a México, pudo ver a sus abuelitos, estar allá. Entonces pues quisimos realmente desconectarnos un poco de las redes sociales, de los videos y realmente pues vivir el momento allá con mi familia. Nos vemos en un próximo video y ahora te decimos ¡A bientôt!